Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Es un lujo estar aquí y ver que hay personas interesadas por leer y por hablar de libros. Yo esto no lo había descubierto y supongo que sobra tuya en gran medida, de Paloma también, que no sé dónde está ahora. Vamos a hablar del último libro de José María Zabala, El reloj del Apocalipsis. ¿Cuántos llevas? He perdido la cuenta. Yo también. Si ha perdido el autor la cuenta, los demás, fíjense, pero yo le he leído. Es de estos libros que hay que leerlos una vez y releerlos otra. Y me atrevería a decir que varias más, porque tiene muchas reflexiones, tiene mucha historia, tiene mucho trabajo de documentación y vale la pena pararse a pensar cuando acabas un párrafo y reflexionar sobre lo que ese párrafo dice. Yo no quiero desvelar mucho aquí del libro, pero sí me gustaría que habláramos de él y de lo que plantea, y para eso está el autor y el especialista. El psiquiatra, siempre es necesario un psiquiatra. Para revisar para los conservar la cordura. Sí, señor, en estos tiempos En estos tiempos convulsos. Tu planteamiento es el reloj del apocalipsis, podemos estar a 100 segundos del fin de los tiempos, pero no te apoyas, aunque sí las citas, en las previsiones de los físicos, de la ciencia. Buscas el punto de encuentro entre la ciencia y la religión. Exacto. Y las profecías. Y la primera que citas es la profecía de Fátima, que yo creía que ya se había consagrado durante mucho tiempo a Rusia, al corazón de María, nada más lejos de la realidad. Bueno, yo creo que has puesto el dedo en la llaga, Ana, porque Fátima, con independencia de las creencias religiosas de uno, Fátima constituye sobre todo el presente y el futuro de la humanidad. Es decir, la Virgen María, yo soy creyente, soy católico, y lo confieso públicamente, allá donde voy, pero bueno, entiendo personas que no crean en las apariciones o que no sean católicas. Incluso hay católicos que no creen en las apariciones y por eso no dejan de ser católicos, porque no son dogma de fe. Pero Fátima, hay que tener en cuenta que la historia es como el tiempo, la economía cíclica y se repite. La Virgen María se aparece en Fátima en 1917, como sabéis, todos los que estáis aquí, en un momento convulso también para la humanidad, en medio de la Primera Guerra Mundial, no en medio, sino ya queda poco para que termine, y así lo anuncia la Virgen, que la guerra terminará dentro de poco, pero advierte al mismo tiempo que estallará otra guerra aún peor si la humanidad no retorna a Dios. Yo creo que eso es clave, ¿no? Fátima, la Virgen, hace un llamamiento para que se consagre a su Inmaculado Corazón. Se debería haber hecho esa consagración con mención expresa de Rusia y con la comunión de todos los obispos del mundo en 1960. No se hizo por diversas circunstancias. Ahí ya entra por un lado el tercer secreto, al cual yo dediqué un libro, El secreto mejor guardado de Fátima. Y el caso es que en el año 84 Juan Pablo II realiza esa consagración, pero se omite finalmente una frase que es crucial y que iba en el texto aprobado de la consagración, que esa consagración se haga con mención expresa a Rusia. Hay presiones diplomáticas, hay presiones de la Iglesia Ortodoxa, y el caso es que al final se desliza una coletilla diciendo para todas aquellas naciones necesitadas de esta consagración. Luego no se cumplen las dos condiciones impuestas por la Virgen en Fátima, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? El 25 de marzo de este año, después de la invasión rusa de Ucrania, el Papa Francisco efectúa esa consagración, y es un sinsentido, por lo que tú comentabas. Es decir, ¿qué sentido tiene si ya se ha consagrado Rusia al Inmaculado Corazón de María
en el año 84, y esa consagración ha sido considerada válida por la Iglesia, volver a efectuar una consagración en el mismo sentido. Eso es algo que a mí me da mucho que pensar. Se ha pasado por alto, ha quedado muy inadvertido ese hecho, que para mí es clave en la situación actual en la que se encuentra la humanidad, esa consagración al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Haciendo esta vez sí mención expresa de Rusia y de Ucrania también. Y ahora te pregunto a ti sobre ello, Cabrera, que el Papa haga esa consagración haciendo la mención expresa a Rusia, ¿significa que el Papa es consciente del riesgo del que ha advertido, y tú también lo citas, de la Tercera Guerra Mundial en este momento? Bueno, vivimos un momento de tensión, no es que sea que consciente, nos puso a todos los pelos de punta. No es que sea consciente, es que él lo ha manifestado públicamente. Es decir, y esa consagración es tratar de evitarlo. Él considera que la humanidad está inmersa ya en la Tercera Guerra Mundial. Y no solo él, sino expertos, políticos, militares, en fin. Y yo creo que es un hecho con el que yo estoy de acuerdo. El Papa tiene una conversación en secreto con un líder político de primera magnitud. Curiosamente esa reunión se celebra en el mes de enero, según lo cuenta Francisco. No es que me lo esté inventando yo, ¿no? Él lo cuenta. El mes de enero, y este líder le dice que, ya le anticipa, que Rusia va a invadir Ucrania. Porque la OTAN, dice, está ladrando a las puertas de Rusia. Textualmente. Eso, cuando se produce la invasión en febrero, al mes siguiente, le da mucho que pensar al Papa, y por eso decide hacer la consagración. Todo tu libro, y ese es el punto de partida, es todo el texto nos enfrenta al final de los tiempos, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista global, como sociedad, como humanidad. Lo podemos tener ahí. Hay profecías que se han cumplido, y si quieres ahora hablamos de ellas, y debemos estar preparados para ese momento, para cuando llegue. No sé, y voy contigo, si como individuos, como sociedad, como humanidad, estamos preparados para eso. Bueno, es evidente que no estamos preparados, lo fundamental, para nuestra propia muerte, que es nuestro final. A mí que haya una guerra mundial dentro de 27 años me importa poco, porque yo no estaré. Sí me importa en la medida que estarán mis hijos, mis nietos, etcétera. Por lo tanto, la preocupación de la gente, la mía o la de la gente en la calle, no es tanto lo que pueda ocurrir en la lejanía, sino lo que pueda ocurrir inminentemente. Eso es un poco el aspecto psicológico de esta historia. Por lo tanto, todos sabemos... La guerra de Ucrania está ahí. Sí, está ahí, pero es una guerra quirúrgica. Ojo, no olvidemos que las guerras hoy son quirúrgicas. Tienen intereses comerciales, hay tráfico de armas, hay venta de material, hay negociaciones que no salen en los telediarios. Si creemos que las cosas que están pasando en Ucrania es solo lo que ponen los telediarios, estamos equivocados. Aquí hay otras conversaciones, hay otras historias debajo de los telediarios. Nosotros estamos bombardeados por noticias que están fabricadas para que creamos una cosa. Por eso yo digo que las guerras son quirúrgicas en la medida que interesa a los grandes lobbies del mundo que las cosas se contengan. A los chinos les interesa vender, y a los chinos no les interesa, por ejemplo, que haya una guerra mundial, porque se quedan sin vender. Y esto es una tramoya. Por lo tanto, cuando Zabala mete la mano en el final de los tiempos, claro, está bien metida esa mano. ¿Por qué? Porque al final, si esto se va de madre porque alguien aprieta el botón, se acabó la película para todos, no para cada uno de nosotros, que nos vamos a morir sí o sí. Entonces, para mí como psiquiatra, hombre de menos fe que Zabala, pero tengo la mía, pequeñita, pero la tengo y la defiendo, que tiene mucha fe. Cuando se tiene mucha fe, la vida se ve diferente. Cuando se tiene no tanta fe, pues uno tiene un ojo ateo, digamos, un ojo raro. Perdona, yo te he visto jurar sí, evidentemente la Sagrada Biblia, arrodillado, como caballero que eres de la Orden de Calatrava. Correcto.
Sí, pero menos, quiero decir... Menos fe que yo. No, yo sé la fe que tengo, que la tengo justo agarrada por los pelos, pero la tengo y está claro que yo me arrodillo y sé lo que creo y cuando rezo y rezo. Pero quiero decirte que el personal, decía, Chesterton es el último autor que citas en tu libro. Y Chesterton, que es un inglés muy irónico, que era un cachondo mental, decía el tío, a mí no me preocupa que haya ateos, no me preocupa que haya agnósticos. A mí lo que me preocupa es que el ateo, cuando no cree en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Esa es la clave. A mí no me importa que este señor no crea en Dios. Si no crees en Dios, ¿en qué crees? En el aire, en los átomos, en la historia, en el materialismo. Y esa es la película un poco que Zabala transmite en su libro. Sin fe no se puede vivir. Yo creo que también es importante, Ana, hacer una distinción entre lo que son los últimos tiempos y el fin de los tiempos. Sí, tú la haces en tu libro, además. Y el fin del mundo. Los últimos tiempos vienen, estoy ahora recordando las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero hay una serie de señales. La apostasía, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? El renegar de la fe. Yo creo que esa apostasía existe hoy día, no solo en España, en todo el mundo. Se ha renegado de Cristo. Las guerras, las erupciones volcánicas, los tsunamis, en fin, hay una serie de señales. La convulsión de la que hablábamos, en la que está inmerso el mundo ahora mismo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace unos años que íbamos a vivir una pandemia, que iban a pasar tantas cosas como están sucediendo ahora, ¿no? Tú partes del momento actual de la guerra de Ucrania, del reloj del apocalipsis, que es un reloj científico, y que además, si no recuerdo mal, esta semana he leído que estábamos a menos de 100 segundos del fin del mundo. Vuelves al lugar del que partes al final del libro, pero a lo largo del libro haces otros muchos recorridos. Por ejemplo, llegas al Vaticano y el momento en que se encuentra la tumba de Pedro, y hablas de otras profecías a lo largo de la historia que de alguna manera nos alejan de esa raíz católica de Europa, de la que parece que hemos renegado también. No solo hay cada vez más apóstatas, sino que hemos renegado, y hubo un debate importante en toda Europa de sus raíces cristianas. Citas a Nostradamus, citas a otros profetas, y buscas los hechos que muestran que sus profecías, no sé si la palabra es profecía, se han cumplido. ¿Por qué te vales de ellos? Bueno, empezando, sí, por Nostradamus, efectivamente habla de los 3 anticristos, pero que es otra de las señales de los últimos tiempos. La aparición del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de la perdición, ¿no? Sin embargo, Nostradamus no es una aparición, es un señor de carne y hueso. Sí, bueno, él tenía, es decir, hubo cosas que se cumplieron, que él profetizó, y efectivamente, yo creo que es importante no perder de vista que este es un libro para todos los públicos, que cualquiera puede leer con independencia, repito, de su credo religioso, ¿no? Como si es ateo. Porque yo lo que he tratado es de ir presentando profecías. Hay una aparición, por ejemplo, muy desconocida, que fue estudiada en su día, de la que fue informado Juan Pablo II, que fue la aparición de la Virgen en Ucrania, precisamente, en 1987, el 26 de abril, el mismo día, pero un año después del desastre de Chernóbil, ¿no? Y en ese sentido la Virgen dijo en esa aparición, que no ha sido aprobada por la Iglesia, te la puedes creer o no, avisó ya de una tercera guerra mundial. Hizo mención expresa de ese término, tercera guerra mundial, de nuevo condicionada a que la humanidad retornase a Dios, que es un poco el denominador común de todas las apariciones, ¿no? Convertíos o pereceréis. Es así de claro. Entonces, claro, yo creo que este es un libro, no es un libro alarmista, no es un libro sensacionalista, sino es un libro que induce a la reflexión, a replantearte la vida. Sin duda. Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy aquí? Lo que decía el doctor Gilberto. Es decir, yo sé que me voy a morir. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy ayudando a los demás? ¿Me estoy mirando al ombligo? He tirado por la borda y he arrojado la toalla y he dejado de ayudar a muchas personas que necesitan ayuda, porque me está preocupando por mí, como están haciendo en estas guerras quirúrgicas también, ¿no? Como es la de Ucrania, tantos intereses creados de venta de armas, de los chinos por un lado, los americanos por el otro, porque esto no es una historia de buenos y de malos,
Las guerras no son una historia de buenos y de malos. Aquí todos, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ¿no? Hay una confluencia de intereses, ¿no? Y al final quienes pagamos el pato somos los ciudadanos de a pie, ¿no? Esas profecías están ahí, tendemos a creerlas. El ser humano siempre ha tendido a creer aquello que va más allá de la realidad. Ya, lo que pasa es que hemos hablado mucho de Nostradamus, leemos el horóscopo, pero no hablamos de las profecías de Fátima. No, porque es que lo religioso es una cosa que está postergada. Está postergada porque, vamos a ver, tener criterios morales para vivir es un sacrificio. Y la gente prefiere no tener esos criterios morales. Porque si hay un mal y un bien, pues esto te arruga y te obliga a vivir de una manera. Y si no hay esos criterios morales, entonces se puede vivir de cualquier forma. Por lo tanto, todo lo que sea religioso, moral, disciplina, sacrificio, distinción entre el bien y el mal, incomoda a la gente en la calle, en su casa. Esa es la clave. La gente no quiere hablar del mal y el bien porque es más fácil vivir sin ese criterio. De hecho, utiliza la palabra democracia como si fuera un sistema moral. La democracia no es un sistema moral, es un sistema político para elegir gobernantes. No busca la verdad, la democracia no busca la verdad, busca un sistema menos malo para que haya una votación y salga un sujeto más o menos mayoritario. Entonces, al final, es lo que estamos comentando, es decir, la palabra apocalipsis, que lógicamente suena fatal, porque digo, el apocalipsis, todos corriendo y tal, siempre está ahí. Es decir, siempre está ahí. Por eso el reloj este famoso de Chicago, donde están los segundos que quedan para el final, claro, es que en cualquier momento un pirao puede apretar el botón. Pero le miramos con ojos de ciencia. Quiero decir, nos dicen, el apocalipsis está ahí porque consumimos combustibles fósiles, porque el planeta se está calentando, y no pensamos, bueno, si el fin del mundo está ahí, ¿por qué no nos preparamos para ese fin del mundo, para ese fin de los tiempos, para nuestro propio final moralmente? Y sin embargo, si estamos más preocupados porque suba o baje el agua de los océanos, porque no hacemos las dos cosas al mismo tiempo. Sería lo ideal, porque quien protege la naturaleza, protege su entorno, protege su vida. Pero aquí hay una cosa... Y además el Papa ha hecho mucho hincapié precisamente en eso. Lo ha dicho. Aquí hay una cosa que la gente no entiende. Yo no tengo que demostrar mi fe ni mis creencias religiosas. En cambio, el físico nuclear tiene que demostrar que hay átomos y electrones. Es decir, la fe, la religión, la vinculación a un ser trascendente, eso no tiene que demostrarse. Ese es un sentimiento profundo que tiene cada cual y con el cual tiene la vida un sentido. Yo he visto morir a mucha gente, lamentablemente, a lo largo de mi vida profesional, y no se muere igual cuando tienes un sentido en la vida que cuando no lo tienes. Esa es la clave, el sentido de la vida. Clave, sí, señor. El sentido de la vida. Sí, señor. Por eso a mí me gusta mucho, y lo cito además en el libro, María Antonieta. Dos autores a mí que me ha impactado en el momento que tú hablas de María Antonieta, de cómo mira de frente y no cierra los ojos, y el segundo, el del hombre al que confesó Vicente Ferrer. Sí, y no cierra los ojos, parafraseando a Haruki Murakami, el escritor japonés más conocido en el mundo, 7 veces candidato al premio Nobel, algún día se lo darán, que dice: cerrar los ojos no va a cambiar nada. Realmente, pero yo me refiero a dos autores que para mí son dos autores de cabecera y que son tan distintos al mismo tiempo, como son Stephen Zweig y Viktor Frankl. Y el doctor sabe muchísimo más que yo sobre Viktor Frankl. Pero quiero decir, ahí es que estaba hablando el doctor de la clave. Esa es la clave. El sentido de la vida. El sentido de la vida. Es decir, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando adquiere un sentido. El metasentido, como lo denominaba Viktor Frankl, ¿no? Es decir, si comparamos las dos vidas de estos dos grandes escritores, que son dos grandes bestsellers hoy día, fíjate, tantos años después se siguen vendiendo. Bueno, El hombre en busca de sentido está en Amazon en el top 100, ¿no? General. ¿Te das cuenta cómo Viktor Frankl era un hombre religioso, con un sentido trascendente de la vida? Fijaros, este detalle a mí me conmovió realmente, ¿no? Él, justo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, se podía haber huido perfectamente de su país, porque tenía el visado en regla, pero no lo hizo porque sus padres no tenían la documentación. Hay una cosa muy interesante respecto a estos dos autores que recomiendo que leáis sí o sí. Llevároslo de aquí, Viktor Frankl y Stephen Zweig. Uno creía en Dios y otro no, o por lo menos no claramente.
Stefan Zweig se suicida, como Ahí sabéis, estamos. en Petrópolis. ¿Por Esa qué? es la consecuencia. Porque no tiene claro el sentido de su vida y ante la desesperación de un mundo que se derrumba, se suicida con su mujer, en una cama con el barbitúrico y con el cianuro. Mientras que Viktor Frankl se va a un campo de concentración, está allí trincado, ve cómo se muere la gente y ve esa gente que muere no muere igual si tiene un sentido en su vida o no. Así es. Esa es la diferencia de los dos. Así es, y no solo eso. Cuando termina la guerra y él es liberado de Auschwitz, se enfrenta realmente a la vida, a la realidad más real, valga la redundancia, ¿no? Porque se da cuenta que su madre muere, que su esposa muere, y además se entera de que había sido obligada a abortar al entrar en Auschwitz también. Y este hombre se podía haber venido abajo perfectamente. Y sin embargo es esa creencia la que le mantiene vivo, y vivo con gran viveza, ¿no? Porque llega a ejercer pues su profesión, a adquirir una gran celebridad, ¿no? Y a componer libros maravillosos como El hombre en busca de sentido. Y ahí te das cuenta, sin embargo, la otra cara, ¿verdad? Stefan Zweig, magnífico hombre, cómo se un sujeto suicida, magnífico, pero habiendo sufrido mucho menos, sin embargo, bueno, pues es un hombre que no cree en Dios. Y es una tragedia, ¿no? Y es una tragedia a la que nos enfrentamos hoy día. Pero es que las sociedades en las que vivimos no están hechas para creer en Dios. No. Están hechas para vivir solo con la realidad. Y la realidad, por cierto, es muy pobre. Como decía Víctor Hugo, yo daría lo que sé por lo que ignoro. Pero tiene muchos estímulos para entretenerte todo el día. Sí, porque la gente además quiere estar entretenida. Quiere estar en constante movimiento. Nadie es capaz de sentarse en una cafetería a ver pasar a la gente durante una hora. Nadie. Todo el mundo tiene que estar haciendo algo. Porque el movimiento te evita pensar en ti mismo, en tu futuro, en tus hijos, en el amor, en la justicia, etcétera. El movimiento, ese movimiento incesante, esa forma de vamos a comprar, vamos a hacer shopping. Además ahora todo es en inglés, shopping, running, no sé qué, no sé cuánto. Joder, esto es que de tela. Es decir, ahora todo es en inglés. Bueno, el caso es que ese movimiento te hace olvidarte de las preguntas de siempre. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Que son preguntas trascendentales, el sentido de la vida. Hay otro que se suicida también, porque tampoco tiene clara la creencia en Dios, que es Primo Levi, que escribe un montón de libros de los campos de concentración, esto es horroroso, pim pam pum, y raca. Ahí está. O Violeta Parra, gracias a la vida, y se pega un tiro. ¿Por qué? Porque gracias a la vida, no, gracias a algo más que la vida. ¿Por qué gracias a la vida? La vida es lo que tú tienes porque alguien te la ha dado. O sea, quiere decir que aquí está la película, ahí está el punto, en el sentido. Exacto. Este es un llamamiento a esa individualidad, a esa mirada personal, pero también de conjunto, es decir, no somos una isla, no, somos un grupo. Yo no sé no si somos conscientes o vosotros creéis que somos conscientes de ese abismo al que nos enfrentamos. Yo creo que no. Yo creo que no, nosotros sí, pero... Los aquí presentes parece que sí, pues estamos aquí interesados. Bueno, sí, pero hay mucha gente fuera. Claro, a nivel de incluso en nuestros propios pequeños grupos en los que estamos, a nivel de sociedad, a nivel de país, a nivel de humanidad. Hay mucho despiste, pero yo creo que la razón principal es el alejamiento, por supuesto, de Dios en primer lugar, pero bueno, la pérdida de valores en cualquier caso. Es decir, yo pienso, ¿no? Yo pienso que si en lugar de mirarnos al ombligo, ¿no?, estuviésemos pendientes de los demás, nos olvidáramos de nosotros mismos, intentásemos ser mejor personas, haríamos la vida más agradable a los demás y de paso seríamos nosotros más felices, haciendo felices a los demás. Pero la vida pública es muy dura, y además en este país, no solo en España, pero en otros muchos países la vida pública se ha tensionado de una manera brutal. O es rojo, o es blanco, o es negro. El otro día hablaba yo con una persona en Instagram que me había dicho que por qué hablaba con no sé quién en un programa de televisión, y dije, puedo no estar de acuerdo en todo o en nada, pero eso no me limita a hablar con esa otra persona. O sea, el mundo es una gran escala de grises y de 1000 colores, afortunadamente. No sé si estamos muy encastillados en nuestro mundo y no miramos tampoco lo que tenemos. Sí, yo creo que hay un tremendo individualismo. Y además rechazamos. Hay un individualismo atroz. Y decir, yo mientras tenga para comer, me importa un bledo el vecino de enfrente. Bueno, entonces, también hay mucha gente que ayuda. Bueno, sí, claro. Pero una minoría. Pero una minoría. Yo creo que la inmensa mayoría de la población vive inmersa en un individualismo exacerbado,
y le importa un bledo los demás. O sea, de hecho, sin ir más lejos, en España, la sociedad, no existe una sociedad civil, no hay una capacidad de reacción ante No, y por mucho que se ha intentado la articular... sociedad está narcotizada. Tú hablabas de que estabas colado a la izquierda o a la derecha. Yo creo que la sociedad es ante todo tibia. Es una tibieza absoluta. Es una indiferencia. Indolencia, probablemente. Hay un anuncio fantástico que es: unos ganan y otros pierden, pero al final todos beben Coca-Cola. Ese anuncio yo lo vi después de unas elecciones generales y me pareció genial. Hay una cosa que has dicho antes respecto a La Isla, que es John Donne, el famoso poeta del siglo XVI, que acaba esa poesía, que es el preámbulo de Por quién doblan las campanas, como sabéis. Cuando alguien muere, el que sea, en parte mueres tú también. Por eso cuando preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Ese es el final de la poesía que tú iniciaste. Al final doblan por ti. Muere tu amigo, muere un vecino, muere el de enfrente. Bueno, es que el de enfrente no es amigo mío. Bueno, ¿y qué? Pero en parte mueres tú porque forma parte de ti. Mi yo es el conjunto de todos vuestros tus. Y esa es la película, en el sentido de la vida. Y pero no tenemos la conciencia de eso. No, porque es muchas imágenes, muchas noticias, muchas fake news, muchas historias que te cuentan. ¿Para qué? Para tenernos aturdidos. Cuanto más aturdido está el ciudadano, el Estado se fortalece más. Ahora di que viendo la tele. No lo he dicho por a la Childwoman. Has visto, estaba bien. El libro tiene un componente histórico muy fuerte. En parte porque yo soy un gran apasionado de la historia. Yo realmente he perdido la cuenta, lo decíamos antes, pero he escrito muchos libros de historia porque me interesa lo que ha pasado antes y especialmente la biografía, el género biográfico, ¿no? Porque creo que de las personas puedes aprender cosas buenas con independencia de su credo político o religioso, ¿no? De manera que tiene un componente histórico y efectivamente lo decía antes, ¿no? La historia es cíclica, se repite. Ha habido una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, y según el Papa Francisco y otros líderes mundiales, estamos en una Tercera Guerra Mundial. Pero el libro está absolutamente cargado de paz y de esperanza. Y yo, por eso insisto mucho en citar a Murakami, ¿no? Porque cerrar los ojos no va a cambiar nada. Hay que leer este libro no porque lo haya escrito yo, sino porque es un libro que, como dice Ana, te va a invitar a reflexionar sobre tu vida, ¿no? Y a ver las cosas con un prisma diferente, con un enfoque diferente, y a darte cuenta, como una especie de examen de conciencia, ¿no? ¿Qué he hecho yo, qué estoy haciendo yo con mi vida, ¿no? Con respecto a los demás, sobre todo, ¿no? No solo con respecto a mí, sino con respecto a los demás. El Apocalipsis, bueno, pues yo he utilizado ese recurso, ¿no? del reloj del Apocalipsis, que fue inventado en 1947 en Chicago, ¿no? Por algunos premios Nobel, entre ellos Einstein, ¿no? Nada menos, para ver un poco, bueno, pues lo cerca que está, digamos, metafóricamente hablando, la humanidad del fin del mundo, ¿no? Dependiendo, pues, de variables climáticas, epidemiológicas, nucleares, etcétera, ¿no? Estamos a 100 segundos, pero eso es algo, digamos, como metafórico. Pero yo no me quedo ahí, yo no me quedo en la superficie. Yo intento profundizar por qué hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, qué podemos hacer para ser felices. Fíjate que es una gran paradoja humana, en medio del sufrimiento. Lo hablábamos hace un momento, ¿no? Si el sufrimiento tiene un sentido, es el metasentido de Viktor Frankl, ¿no? Es decir, el sufrimiento tiene un sentido. Y hay muchas personas que sufren hoy día. No me voy ya al campo de concentración de Auschwitz. Hoy día. Hay personas que sufren enfermedades, hay personas que están en desempleo, hay personas que están en la calle, hay personas, es decir, yo dirigí hace unos años una película sobre la Madre Teresa de Calcuta. Calcuta no está en la India únicamente. Calcuta está en Madrid, sin ir más lejos. Estamos en una crisis económica ahora. Hay muchas personas, vete a los comedores de Cáritas. Hay familias normales que antes tenían un trabajo y vivían en una casa. Me estoy refiriendo a esto, ¿no? Cuando tú, y lo digo por experiencia propia además, no toco de oído, porque yo he estado muchos años, ¿no? Lo decía antes, y he un confesionario 15 años, dándole vueltas a mi ombligo, despreocupándome por los demás. Y ahora, cuando intento ser mejor persona, cuando intento pensar en los que tengo alrededor, en mi mujer, en mis hijos, cuando intento tener un detalle con ellos, me doy cuenta de que soy feliz. Cuando, pues, le dejo el mejor bistec, por ejemplo, ¿no? Sin decir nada.
pues me doy cuenta que estoy haciendo feliz a una persona, que estoy haciendo algo, ¿no? Cuando me he pasado años, ¿no?, pensando en mí, en mis vanidades como periodista, todos los años que estuve trabajando en el mundo, que pisando platos de televisión, etcétera, etcétera, pero era profundamente feliz. Ahora tengo precisamente todo aquello que te da la felicidad, todo aquello que no se puede comprar con dinero. Y eso es algo que predica en la doctrina y el cristianismo, es la esencia, pero psicológica o psiquiátricamente también es muy bueno. Pero bueno, además decía Séneca, que no era un tío muy creyente, que no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto va. Sí. Si tú sabes dónde vas, el viento puede ser favorable o no, lo usas. Y eso es lo que pasa con el sentido de la vida, con el sentido de este libro y con el sentido de que estemos aquí, los que en realidad no teníamos que estar, porque los que estamos aquí ya sabemos de qué va esto. El que está fuera en la calle tomando una caña, ese... Pero tomar una caña a veces también está bien. Sí, pero una, ¿eh? Bueno, yo creo que es interesante porque de verdad te invita a pensar. Y creo que en el mundo en que vivimos nos detenemos poco a pensar, entre otras cosas porque no nos da tiempo. A pensar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor, a reflexionar, a pensar qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Y solo por eso vale la pena. No hay muchos libros que te ayuden a pensar. Y por eso es interesante. Yo creo que... Vale. Hemos cumplido, ¿eh? Nos hemos pasado. Muchas gracias. Vale. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.